Hola a todas y todos, quiero darles la bienvenida a una nueva experiencia digital Antena. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de clases que para esta oportunidad estará dedicada a la performance en las artes visuales. Una introducción que será guiada por Bernardita Croxato, ¿no? A quien tengo el gusto de saludar y agradecer. Hola Hola Bernardita, Sebastián. Hola Sebastián. muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti. Bernardita es artista visual, curadora y docente de la Universidad de Diego Portales. Así que estamos ahora en tu poder con micrófono y la pantalla abierta para que nos presentes hoy día esta clase. Gracias a ti, Sebastián. Hola a todas, a todos, a todes. Me alegro mucho de estar aquí y compartir esta instancia con ustedes y celebro también todos los programas de difusión que tiene Antena sobre el arte contemporáneo en Chile y me encanta ser parte de esto. Bueno, les cuento que a mí, como ya dijo Sebastián, ¿cierto? Me encomendaron la tarea un poco de referirme sobre el arte del performance, que es una tarea altamente compleja, pues es, digamos, ni siquiera sé si podría considerar una categoría, pero es una disciplina y un concepto que está siempre en constante definición, siempre además hay distintos acercamientos desde la teoría y desde los propios artistas a definir este término y muchas veces estas definiciones además son antagónicas o muy diversas y distintas. En esta ocasión, un poco lo que a mí me interesaba hacer era, más que, sobre todo, contextualizar un poco el concepto y contextualizarlo específicamente dentro de las artes visuales. Yo creo que la performance en general, y me he dado cuenta que en el contexto chileno en particular, muchas veces está estigmatizada, como que pareciera que siempre cuando decimos performance nos estamos refiriendo a una manera estética, pero en realidad es muy diversa y tiene muchos acercamientos. Y dentro del campo de las artes visuales también podemos analizarlas, comprenderlas y experimentarlas desde la materialidad visual, ¿no? Como eh, desde los mismos conceptos con los que podemos analizar cualquier visualidad o imagen o instalación, en fin. Ya, entonces les cuento que sobre todo vamos a revisar de manera general, como les decía, conceptos sobre performance y distintas operaciones artísticas. No nos vamos a concentrar tanto en analizar o profundizar en las obras particulares que vamos a ver o en las prácticas de esos artistas o su trayectoria, sino que más bien las distintas operaciones que podrían inscribirse dentro del campo de la performance, del arte de la performance, o que tienen una condición performativa. Es probable que además a muchos de ustedes les resulte a veces difícil decidir qué es lo que tenemos que entender por performance y a veces ven esta clase de eventos en espacios que son de las artes visuales, a veces en el espacio público, ¿cierto? Y también en espacios que son escénicos. Y en general la gente siempre tiende a comentar que no tiene muy claro cuál es la diferencia entre una puesta en escena, una pieza de danza, de teatro o de performance. Y en realidad es bastante natural que eso no esté definido porque en realidad la performance abarca todos estos campos y veremos que muchos otros más, pero sí que tiene sustancias, diría que se pueden diferenciar ciertas cosas dentro del campo de las artes visuales. Y en esta primera imagen de portada, ¿cierto? Tenemos a la artista Marina Abramovic, que es coloquialmente conocida como la madre del performance, y que ella siempre distingue esta, valga la redundancia, la diferencia entre el teatro y la performance, y el arte del performance, en que el teatro de alguna manera tiende a figurar la realidad, el cuchillo falso y la sangre falsa, en sus propias palabras, y que en la performance el cuchillo es real y la sangre es real, ¿no? Pero esa es una definición de ella y como les digo, hay tantas definiciones de performance como artistas del performance hay y de también distintos teóricos e historiadores. Bien, entonces podríamos decir que en todas ellas se constituye una propuesta que involucra al cuerpo, al tiempo y al espacio, en mayor o menor medida. A veces el cuerpo es el soporte de la obra, a veces el cuerpo media y a veces incluso hay performances que son más de orden de conferencia o de discurso y el cuerpo solo está ahí para enunciar la voz y la palabra, ¿no? Pero podría decirse que estos son los tres elementos que siempre constituyen una propuesta de estas características, donde el cuerpo es la materialidad más relevante o sustancial de la performance y
Lo que me interesa aquí es que entendamos el cuerpo como materialidad, como elemento constructivo, también como herramienta conceptual, y el cuerpo como visualidad efímera, y por efímera estamos entendiendo cosas que ocurren a tiempo real y que se constituyen visualmente solamente en el momento en que acontecen. Por otro lado, y al mismo tiempo, ¿cierto? Igual que entendemos cuerpo, espacio y tiempo, podemos entender que el cuerpo tiene un campo discursivo, poético y político indiscutible, ¿cierto? Y que es una suerte de territorio en disputa siempre, y por eso mismo es tan potente y tiene la potencialidad de interferir y intervenir en los discursos hegemónicos, en los cánones estéticos, en las hegemonías culturales, en las categorías de género, de raza, de clase, por nombrar algunas cosas. Y en ese sentido no podemos obviar que siempre el cuerpo va a tener esta característica, aunque lo queramos reducir por ahora a esta cuestión más bien formal, que es pensarlo como una materialidad constructiva, pero que tiene este correlato y esta referencia. Entonces podemos entender el cuerpo en relación a sus identidades, el espacio ya no solo como una dimensión física, sino como un contexto político-social, y el tiempo no solo como aquel que puede transcurrir en presencia de los espectadores, en presencia del artista, sino que en diversidad de medios en los que se ha, digamos, desarrollado la performance, que ya puede ser a través de el cine, la literatura, la escritura, la oralidad, la fotografía, las piezas audiovisuales, en fin, etcétera. Un poco para volver a la palabra performance como concepto, me tomo un poco de las definiciones de la autora Diana Taylor, que ya se las mostraré al final, donde es cierto, ella habla de que en los últimos 40 años había una proliferación de este término, que si uno lo googlea aparecen 550 millones literal de visitas distintas que tienen distintas definiciones, solo en inglés y en español, y además que es un término que tiene diversos usos, no solo dentro de las artes, sino que también dentro del deporte y de la mercadotecnia. Es muy importante que visualicemos que este concepto no es propio de las artes visuales, sino que está vinculado a muchos ámbitos y disciplinas. Es un anglicismo que significa interpretar y actuar, pero que también está asociado a el concepto de rendimiento y se extiende a diversos tipos de acontecimientos e eventos. En Latinoamérica, y esto es bien importante, el uso de la palabra performance se complica mucho porque se entiende como una imposición colonial al ser un anglicismo, pero que a la vez no se han encontrado términos o no se ha creado un término que pueda tener la amplitud de definiciones y aristas que tiene la palabra performance. Pero sí que se da que hay gente que se refiere en femenino a la performance, hay gente que se refiere en masculino al performance, y distintas derivaciones de la palabra para tratar de latinizarla, ¿no? Bien, en este sentido es importante que sepamos que existen, ¿cierto?, los estudios del performance, que se originan sobre todo en Estados Unidos y en Europa. En este sentido, los estudios del performance ven toda la realidad social construida por acciones, comportamientos y eventos. Ningún aspecto de la expresión humana, religiosa, artística, política, física, sexual, desciende de lo alto, ni es universal y no está fijada para la eternidad. Por el contrario, los estudios del performance entienden que los diversos rasgos de la vida de una cultura son contingentes y por tanto mutables. Se forman y se remodelan en función de las circunstancias, y es por esto que el principio performativo tiene el potencial de, lo entendemos con el potencial de desplazar nuestro sentido de la realidad o de constituir nuevas realidades. Y entonces, como pueden ver, en los estudios del performance están involucradas distintos ámbitos de la vida, como rituales religiosos, el deporte, la mercadotecnia, los discursos públicos, las campañas políticas, incluso ¿no?, la cultura militar, los carnavales, en fin, todo lo que está nombrado aquí. Además, también es importante entender que los estudios del performance toman metodologías de investigación también de distintas disciplinas, como es el caso de la antropología, la sociología, la lingüística, y nosotros nos vamos a concentrar exclusivamente en las artes visuales. Y entonces, desde las artes visuales, lo que podríamos entender como el performance art, también a su vez tiene primos hermanos, por decirlo de alguna manera, que son las acciones de arte, el happening, arte y vida, body art, el arte relacional, bueno, y luego este desarrollo también hacia la video performance o la foto performance,
Y vamos a establecer o vamos a entender que se constituye como una categoría, como una disciplina como tal, a partir de los años 70, a la par con el desarrollo del arte conceptual. Como ustedes probablemente sepan, el surgimiento del arte conceptual también se da como una crítica hacia el objeto del arte y hacia el mercado del arte, ¿no? Entonces se entiende el objeto como una materialidad frívola que solo sirve para esta especulación económica, y toman el arte conceptual, que finalmente es el arte de las ideas, como un lugar desmaterializado para intentar, aunque no necesariamente lograr, estar por fuera, digamos, de este mercado del arte, entre otras cosas. Y en este contexto se puede quizás entender, el performance se convirtió en esta extensión del arte conceptual, en la medida de que era visible pero no tangible, y por tanto no podía ser en ese entonces ni comprado ni vendido el performance. Esto ha evolucionado, el performance también en gran medida se ha institucionalizado y por tanto también en alguna medida y en algunos casos capitalizado, y quizás ya no se trata en algunos casos tanto de esta huida del mercado y en otros sí. Creo que eso es algo que se define muy desde, en fin, desde prácticas más críticas o prácticas que son más formales y están en otro ámbito. Entonces, bueno, los artistas del performance rechazaban los medios convencionales porque el arte conceptual implicaba ante todo la experiencia del tiempo, espacio y materia, y antes que su representación en objeto, la idea era producir, digamos, eventos, instancias o situaciones donde se pudiera experimentar el tiempo, el espacio y la materia, y en este sentido el cuerpo se convirtió en un medio de expresión más directo. Entonces, hemos dicho hasta ahora que estos tres elementos se podrían entender como elementos fundamentales dentro del arte de la performance, y lo que yo les quería mostrar un poco hoy día es cómo desde la pintura se evoluciona al arte del performance o se evoluciona a incorporar el cuerpo dentro de los procesos pictóricos. Y esto justamente pasa en un proceso de conceptualización de la propia pintura, ¿no? Entonces tenemos, ¿cierto?, a este artista que es Yves Klein, el artista francés con sus antropometrías, que directamente voy a pasar a mostrarles un pequeño video. Yves Klein's anthropometry events were one of the key events in the history of painting and performance. They really mark a shift from painting as something that happens on the canvas to artists exposing the making. Entonces, como podemos ver, ¿cierto?, Klein reemplaza de alguna manera el pincel y la idea de mímesis, de representar a la modelo en la pintura por las propias modelos, y trabaja en colaboración con ellas en este proceso que ustedes ven aquí, donde ellas se empapan de pintura y se estampan, digamos, con el lienzo. Esta es, digamos, una escena bastante emblemática que ocurre en los años 60, bueno, no, en el año 60, en la Galería Internacional de Arte Contemporáneo en París, y en la que había cerca de 100 invitados, mientras que había una banda de músicos que interpretaban esta pieza especialmente compuesta que se llamaba Sinfonía Monótona del Silencio, y el artista estaba vestido con su smoking, que era algo que también le importaba mucho a Klein, que era como generar una suerte de distancia entre su cuerpo y el lienzo, y salir un poco de esta idea del taller de artista y del artista bucólico que está encerrado en el taller solo, y entrar en este proceso de interacción, digamos, donde él es más bien un orquestador y la pintura se produce por estas colaboraciones de las modelos, donde ya la carne no aparece, cierto, retratada pictóricamente, sino atmosféricamente y realmente ahí en el propio acontecimiento, ¿no? Y es importante porque, como bien dicen ahí en el propio video, ¿cierto?, el trabajo de Yves Klein es un antecedente muy importante dentro de lo que fue la vanguardia pictórica y sobre todo también dentro del performance, no solo por esta pieza, sino por todo su trabajo en general. Y podemos ver que después se desarrollan otros trabajos, más allá de si están o no influenciados por Klein, pero es interesante cómo se va conceptualizando o enlazando la idea de performance con procesos pictóricos. Y lo que estamos viendo ahora es la imagen de la performance Loving Care de Janine Antoni, que es una artista americana, donde
de alguna manera ella, en este caso, ya no está exenta, ¿cierto? Ya no hay unas colaboradoras, sino que es su propio cuerpo, el cuerpo del artista, el que ejecuta la acción, y ella utiliza su propio pelo como una suerte de pincel que va untando en tinta y con movimientos serpenteantes va fregando el suelo de la galería. El espacio físico se transforma de alguna manera en el lienzo y los visitantes pueden ver cómo ella va ejecutando la acción y luego finalmente cómo queda esta pintura trazada en todo el espacio de la sala, que luego ven a través de un cristal. Y es de alguna manera otro ejercicio de conceptualización de la pintura y del cuerpo, y de poner al cuerpo en ese límite o en ese, digamos, trance, si se quiere, de ejecutar la obra a tiempo real y ya no fuera en el estudio, sino que con el espectador delante, ¿no? Esto también es interesante mostrarles que esta pieza es de los años 90 y aquí pasamos, ¿cierto?, al 2000. Este es un trabajo de Fiona Banner, que es una artista inglesa que se llama Nude Performance, y lo que ella hace justamente es conceptualizar la idea de la modelo, ¿cierto?, y del retrato pictórico al punto en el que en vez de pintar o dibujar, lo que hace es hacer una suerte de retrato hablado de la modelo. Aquí pueden ver un poco el resultado y lo que va escribiendo, como los tonos de la piel, la carnosidad, la posición, etc. Y después tiene una contraparte donde la modelo, que es una actriz, de alguna manera hace una performance con este texto y lo lee frente al público. Luego pegamos un salto ya directamente al 2010 y a Chile. Esta es Liva Teste Salazar, que es una artista de Concepción, que tiene varios ejercicios de protesta, amarillo, rojo y negro, en que va al espacio público, algún edificio que constituye alguna institución importante, el Poder Judicial, en este caso es la Universidad en Concepción, donde de alguna manera ella protesta en contra de la privatización de la educación y cómo de alguna manera eso sostiene un status quo de desigualdad en Chile, pero a la vez ella en esta acción también está haciendo alusión un poco a la historia tradicional de la pintura y a la historia del arte, que a su vez también es un proceso hegemónico, ¿cierto?, donde se coloca en esta posición clásica de modelo de pintura. Y lo que es interesante también es que, de nuevo, es una pintura monócroma, como se podrían ser las monócromas de Klein, pero en este caso ella es el propio soporte de la pintura y finalmente lo es la propia ciudad, ¿no? Y es este edificio hegemónico gris que representa la academia y es como si ella pudiera arrojar todo su cuerpo también al espacio público a través de esta mancha pictórica. Bien. En el mismo sentido, podemos abordar la misma lógica, ¿cierto?, desde la escultura, donde también hay un proceso de conceptualización de la escultura y donde ahí sí que se diversifica en muchísimas prácticas que no vamos a ver hoy, solo vamos a ver algunos ejemplos, y un poco también considerando que el cuerpo es tridimensional, ¿cierto? Entonces se conjuga muy bien con los conceptos de la escultura. Y en este caso, de Piero Manzoni, que es el artista italiano, que partía un poco de la idea de la afirmación del cuerpo como un material de arte válido y que también consideraba, igual que Yves Klein, esencial como revelar los procesos del arte, no que ocurrieran en el estudio cerrado, sino que el propio proceso fuera la obra y fuera lo que se mostrara al espectador. Y en este caso, estas esculturas donde él lo que hace es firmar los cuerpos como autor de estas esculturas vivas, que en el año 61, ¿cierto?, termina firmando, 61 esculturas vivientes, algunas de ellas además personajes reconocidos de las artes y del mundo de los medios, y lo que finalmente se evidencia es la voluntad de considerar al artista como un demiurgo con capacidad de sentenciar qué es o qué no es una obra de arte y saberse él mismo una obra de arte, ¿no? Es importante también que él, al firmar estos cuerpos, les entregaba un certificado que los validaba como obras de arte y como esculturas vivientes. Con este antecedente podemos pasar, en este caso, al artista alemán Klaus Rinke, donde también desde la conceptualización de la pintura realiza este trabajo que se llama demostraciones primarias,
con su compañera de ese momento, y lo que van haciendo es trasladar metódicamente las propiedades tridimensionales de la escultura al espacio real en esta serie de demostraciones, y en el fondo eran esculturas estáticas creadas con su compañera, como decía antes, en configuraciones geométricas, moviéndose lentamente de una posición a la siguiente, por lo general durante varias horas enteras, y por eso está el reloj en la pared, y eso también es algo muy importante de lo que tiene que ver con traer el cuerpo dentro de la obra, que el cuerpo de alguna manera también constituye un tiempo, ¿no? Al ser un cuerpo orgánico y también porque tiene la posibilidad del movimiento que normalmente la escultura no tiene, y de alguna manera el cuerpo permite agregar el tiempo a la escultura, ¿no? Según Rilke, estas obras contenían las mismas propiedades teóricas que la escultura de piedra en el espacio, pero que los elementos adicionales, como decía, eran el tiempo y el movimiento, y alteraban la comprensión del espectador de esas propiedades escultóricas, y podían realmente ver el proceso de cómo se hace una escultura, ¿no? Ahora estamos viendo el trabajo de Eleanor Antin, que se titula Carving Traditional Sculpture, y es un trabajo bastante emblemático y bien importante de la época. La operación que hace Eleanor es que deja de comer durante un proceso de tiempo para que su cuerpo vaya cambiando de forma y vaya adelgazando. Esto en una medida también con una crítica a un canon de belleza, y también con una crítica al canon de belleza de la propia escultura clásica, ¿no? De la idea de que se tallaba cierto mármol, formas ideales en la escultura clásica, y que ella pone su cuerpo en las condiciones en que su cuerpo está, y que es un material, entre comillas, austero en comparación con el mármol de Carrara, pero que sin embargo puede producir la misma operación, ¿no? Que es darle forma a su propio cuerpo de artista y tallándolo a partir de este proceso de ir perdiendo peso y finalmente de ir cambiando de forma, y lo que hace es retratarse con las mismas posiciones durante los días que hace la performance. Y de nuevo también es interesante porque esto ocurre en el cuerpo del artista, ¿no? Bien, y aquí de nuevo me salto a la artista chilena Camila Ramírez, que en este trabajo que se llama Perder el tiempo, que fue exhibido en la Galería Gabriela Mistral en 2020, y que bueno, un poco la primera idea es como trasladar un signo gráfico a un volumen, que en este caso el signo gráfico es la A, la B y la X, que corresponden a el acrónimo de Vote por Allende, pero lo transforma en un juego de niños, y lo que hace es escoger a unos intérpretes que de alguna manera van utilizando este juego y habitando en ese juego y literalmente perdiendo el tiempo en él, ¿no? Entonces también es una crítica a la productividad capitalista, y al mismo tiempo relevar el arte como un espacio de no función, no funcional y no productivo, sino que cargado de la poética del juego. Y creo que es súper interesante también esta diferencia entre procesos performativos, o sea, en este caso, cierto que devienen de la escultura y de conceptos que son de la escultura. Probablemente alguno de estos artistas ni siquiera se inscribiría como artista del performance, desde luego creo que Camila no lo haría, pero sí que tiene el evento, el acto y el acontecimiento implícito, que es lo que termina de conformar la imagen y de dar forma a la escultura, ¿no? Y a esta forma que se despliega en el espacio. Y eso es bien importante, y como decía también el hecho de que hay artistas que trabajan con su propio cuerpo, hay artistas que trabajan a partir del cuerpo del otro, como el caso de Piero Manzoni, ¿no? Y también directamente artistas que contratan intérpretes para que ejecuten, digamos, la imagen que quieren constituir. Y muy rápidamente, bueno, este es Franz Edhard Walter, perdón, que también un poco es lo mismo, ¿no? Es una conceptualización de la escultura y en su caso también del dibujo, y lo que hace es fabricar todas estas formas blandas que, como ustedes pueden ver, se despliegan en el espacio llenas de colores y que son en sí mismas ya una instalación, pero que estas formas blandas solo toman estructura rígida y solo son capaces de volverse volumen en la medida de que son ocupadas por un cuerpo. Y en este caso puede ser el cuerpo del artista. El artista en este caso es el señor que tenemos a mano derecha, pero también el cuerpo de los espectadores, y muchas de las piezas están hechas para ser ocupado por varios, lo cual también
genera tiempos de interacción entre las personas que constituyen esta forma efímera a partir de la materialidad blanda, ¿no? Y aquí tenemos el caso de Erwin Wurm, que de alguna manera también es el espectador el que conforma la obra. Son esculturas de 1 minuto que están cargadas de bastante humor, como pueden ver, y en este caso lo que él hace, particularmente en esta, es dejar estos plintos con un dibujo que da instrucciones de cómo se da forma a la escultura de 1 minuto con los elementos que están en el plinto, como podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, esto está dibujado sobre el plinto y aquí está el elemento con el que hay que componer la escultura y aquí hay un espectador que está haciendo su escultura de 1 minuto. Bien, entonces aquí pasamos a una cosa que es más compleja y que es muy importante y que justamente ya desde el arte minimal empieza a haber un cambio de concepción, o sea, de la relación del espectador con la obra, porque empiezan a ocupar los espacios, ya no solo, y a desplegarse los espacios y a obligar al espectador a veces incluso a caminar sobre el trabajo, a rodearlo de una manera distinta y empezar a pensar la pieza también en relación a la mirada del espectador. Y en ese sentido, bueno, en el caso de la performance ya también se trata de que la pieza se constituye entre el artista, entre la presencia del artista y la presencia del espectador, ¿no? Y que en muchos casos además las piezas solo se conforman con los espectadores, como estábamos viendo en el caso anterior. Y aquí saltamos a, bueno, esta pieza que es emblemática de Marina Abramović y que es, sin lugar a dudas, una performance, diría que sirve como una posibilidad de definir el arte del performance, aunque es una pieza bastante radical. Tengo mis opiniones y mis sentimientos encontrados con ella, pero les cuento de qué se trata. Se llama Rhythm Zero y pertenece a una serie de esta performance que se llamaban Ritmo, y fue una obra bastante polémica y creo que sigue siéndolo hasta el día de hoy. Y en esta pieza Marina se expone a sí misma como un objeto al espectador, dándole como un marco y unas instrucciones y la licencia para que él tomara el control sobre el cuerpo de ella. Entonces, sobre una mesa, en la misma sala, había 72 objetos desplegados sobre la mesa que el público podía utilizar, perdiendo completamente la voluntad y el control sobre su cuerpo. Ella, la artista. Entonces, las instrucciones eran: hay 72 objetos sobre la mesa que cada uno de ustedes puede utilizar sobre mí como desee. Yo soy el objeto. Durante el periodo que dure la performance, me hago plenamente responsable de todo lo que ocurra. La duración de la performance será 6 horas. Finalmente el trabajo se transformó en una suerte de pesadilla, pues en una primera mitad el público quizás no era tan participativo o más bien tendía a burlarse de la propia operación o hacer cosas mínimas sobre el cuerpo del artista. Y a partir de la segunda mitad pareciera ser que el propio tiempo de estar ahí encerrado en la sala empieza a influirles también en su percepción de lo que estaba ocurriendo y ya directamente empiezan a infligirle, bueno, directamente hay un hombre que le hace un tajo en el cuello y le empieza a chupar la sangre, le escriben encima, le cortan toda la ropa con tijera, en fin, le hacen una serie de inflexiones hasta el punto en el que uno del público toma un arma que había sobre la mesa y la apunta contra su sien, ¿no? Y ahí hasta que el guardia que estaba en la sala termina tirando el arma por la ventana. Les estoy contando todo esto como una especie de anécdota porque la verdad es que es difícil de visualizar y eso es algo de lo que tampoco hemos hablado, ¿no? De que generalmente lo que sabemos sobre las performances son los relatos que quedan y algunos registros como este, pero que es difícil realmente conocer o experimentar la sustancia de ese evento, de ese acontecimiento. En fin, yo creo que lo interesante en este caso, porque estamos hablando de espectador, es la idea de entrar en este espacio donde el espectador no sabe cuáles son sus límites, no sabe cuándo tiene que obrar. También había gente que estaba intentando parar la performance o que estaba intentando protegerla. Ella terminó la performance a las 6 horas en punto y estaba realmente, o parecía realmente dispuesta a todas las consecuencias de lo que pudiera ocurrir ahí.
Y lo que es interesante, como digo, es que el espectador entra en una posición activa, ya no es un observador pasivo, y también tiene que tomar decisiones que son muy complejas entre lo ético y lo estético, porque de alguna manera, en este caso, no intervenir hubiera sido no cumplir, digamos, la obra, no ser parte de la obra. Intervenir era hasta qué punto, si es que la propia artista había dejado estos 72 objetos que muchos de ellos naturalmente están hechos para infligir dolor o causar heridas, y hasta qué punto uno pasa de ese límite, ¿no? Y yo creo que eso es un punto bien interesante que se plantea desde la performance, al mismo tiempo que hay muchas performances que directamente se podrían entender como imágenes que acontecen a tiempo real, en presencia del espectador, pero que no necesariamente involucran al espectador en su ejecución. Pero en este mismo sentido, bueno, aquí podemos ver la imagen de Marina con el arma. En este mismo sentido tenemos, ¿cierto?, también a Chris Bourdain, que también es otro artista muy importante y fundacional del performance, y que también fue muy radical en sus primeros trabajos. Y esta pieza que se llama Doom, lo que él hace es, directamente se propone acostarse bajo esta plancha de cristal con este reloj, con el público delante, hasta que ocurriera algo que interviniera en esta imagen y por tanto se daba por terminada la performance. Lo que ocurrió al final es que pasaron casi cerca de 45 horas, cerca de 2 días, donde el público realmente no sabía qué hacer, no sabían si intervenir o no, porque intervenir significaba alterar la imagen que el artista estaba intentando construir, y al mismo tiempo no intervenir significaba como volverse cómplice de este atentado contra la salud, porque comprenderán que durante esas 45 horas él no se movió, no bebió agua, en fin. Entonces finalmente el trabajo se termina cuando el guardia de nuevo de la sala decide dejarle un vaso de agua cerca de su alcance, y entonces cuando el artista se levanta y coge el martillo que estaba al lado del reloj y quiebra el reloj y da por finalizada la pieza, ¿no? Entonces, lo que en relación al espectador, lo que me interesaba es que tenemos estas piezas radicales que interpelan directamente ética y estéticamente al espectador a ser parte de la pieza. También tenemos lo que vemos como en el caso de Erwin Wurm o de Franz Erhard Walter, donde simplemente el espectador está ahí para darle forma a la obra y tiene un grado quizás más lúdico o más lleno de humor. Y luego, en relación a lo mismo, tenemos otros procesos que son performáticos, pero que no ocurren con un espectador delante, como es el caso en general de la práctica de Ana Mendieta, donde lo que ella hace es hacer la performance en su propia intimidad, sin público delante y con la completa claridad de que está constituyendo una imagen para la cámara. No es que haya un registro visual de la performance, sino que la performance está hecha para el ojo del espectador que va a ver esta imagen audiovisual o fotográfica. Luego, el mismo caso, por ejemplo, del artista Fina Miralles, que es esta artista catalana, que tenía esta relación muy fuerte entre naturaleza y tecnología y que se podría considerar como una especie de performance vinculada también al land art, y que de nuevo también pasa por la fotografía y la composición fotográfica, y que son procesos íntimos de relación con la naturaleza donde estas imágenes se producen. Lo mismo el caso de Dennis Oppenheim, que está clasificado también dentro del body art. Yo no me voy a parar mucho en eso, pero que de alguna manera este trabajo que se llama Parallel Stress, donde él está intentando sostener una línea recta, ¿cierto? Y no es posible. También es un trabajo que no vemos como espectadores en tiempo real ni en presencia del artista, sino que solo esta imagen que tiene una contraimagen que no voy a mostrar ahora, no me quería parar mucho en esto. Y sí, me paro un poco más aquí, Regina José Galindo, la artista del performance guatemalteca, muy importante, que justamente tiene la capacidad de abordar distintas relaciones con la mirada del espectador y con el público. Tiene performances que ocurren en el espacio público y que son registradas audiovisualmente, y tiene performances como estas que ocurren de nuevo en un espacio sin espectador, pero que están muy controladas desde lo cinematográfico para transformarse en una pieza audiovisual. Y al mismo tiempo también tiene muchas piezas que suceden dentro de los museos, de las galerías o de los espacios del contexto del arte,
Y yo diría que ella es alguien que se ocupa mucho de estas diferencias de contexto y del lugar donde va a circular la mirada del espectador o cuál es la relación que se va a establecer en este sentido. Y me parece muy importante y creo que podría representar, digamos, como una actualidad de la práctica del performance, que, como ella misma dice, ¿no? Como que tiene un control sobre la visualidad y sobre la forma. No le interesa, todo lo contrario de lo que vimos en la pieza anterior de Marina Abramovich, no le interesa la improvisación, no le interesa controlar, o sea, dejar el control al público, al contrario, le interesa construir una imagen formulada de principio a fin por ella, pero al mismo tiempo ella está parada desde un lugar muy discursivo, muy desde el cuerpo como un territorio en disputa, también que responde un poco al propio contexto de Guatemala y de Latinoamérica en general, y siempre que va a un lugar, su práctica también desplaza las problemáticas sociopolítico-culturales que ella puede recortar del lugar donde va y que se relacionan también con su lugar de origen. Diría que es un artista que serviría mucho a profundizar en su trabajo para poder comprender mejor de qué se trata el arte del performance. También tenemos, ¿cierto?, este tipo de trabajos que se inscriben dentro del land art y eso a su vez también tiene una condición performativa en la medida, por supuesto, de que primero es el cuerpo del artista, ¿cierto?, el que recorre el paisaje y es el propio recorrido lo que se transforma en obra más allá de las formas que se van construyendo con los elementos del paisaje, pero también por la idea de la conceptualización del dibujo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, cómo se construye o cómo se compone un dibujo desde un sentido performativo, esto también tiene un amplio espectro que no vamos a ver hoy, pero les muestro específicamente esta pieza, donde el artista lo que hace es, cierto, caminar por este territorio en el Perú, sistemáticamente, de ida y vuelta, hasta que finalmente va produciendo una huella y una marca en el terreno, ¿no? Y que ese caminar, de alguna manera, se puede entender como una manera de performática de dibujo, ¿no? Y bajo ese mismo punto, pero en una postura bastante distinta, tenemos el trabajo de Francis Alice, que se llama The Green Line, que de alguna manera, como todos sus trabajos y su práctica en general, examina la tensión entre poética y política, entre la acción individual y la impotencia, ¿no? También es alguien que no es que se vaya a inscribir en el andar como práctica estética, pero que parte de sus procesos creativos tienen que ver con desplazamientos sobre la ciudad, o en este caso, una pieza que está ejecutada en Israel, y usando la pintura verde, Alice caminó a lo largo de la frontera del armisticio, conocida como la línea verde, que fue dibujada a lápiz sobre el mapa por Moshe Dayan al final de la guerra entre Israel y Jordania en el 48. Esta fue la frontera hasta la Guerra de los 6 días en el 67, después de lo cual Israel ocupó territorios habitados por palestinos al este de esta línea. La acción de Francis de gotear esta pintura verde trajo el recuerdo de esta otra línea verde en un momento en que la cerca de separación entre Jerusalén y Palestina estaba en construcción en esta zona. Después de realizar esta acción, que como pueden ver, de alguna manera pareciera que fuera distraídamente haciendo esta línea, y en todo él a través de su camino militarizado, nadie parece ni cuestionarlo ni interrumpirlo, ¿no? Y lo que hace después es mostrarle este video a distintos comentaristas de Israel, Palestina y otros países para reflexionar sobre su acción y a tener distintos acercamientos sobre esta imagen y esta acción y esta performance que él realiza. Y lo que me interesaba también de la pieza de Francis Alice es mostrarle de nuevo un trabajo que está hecho ya no en un espacio público, sino en un espacio fronterizo, militarizado y complejo, pero que al mismo tiempo la pieza final es una pieza audiovisual donde además uno puede acceder a los distintos audios de los distintos hablantes que se refieran a la pieza y que finalmente también se terminan refiriendo al conflicto de la frontera, ¿no? Y este es un poco el caso también de Kim Soha, que es esta artista surcoreana, donde de nuevo hay un desplazamiento conceptual. Un poco el origen de su trabajo está en la tradición de la costura, la tradición familiar, donde las mujeres se reunían a coser y a bordar, y donde ella se empieza a dar cuenta de que esta idea de la aguja que va penetrando la tela y que va bordando con el hilo
se pueden pensar distintas analogías, ¿no? Entonces finalmente ella concibe su propio cuerpo como una aguja que de alguna manera interviene o atraviesa la tela de los contextos de distintas capitales del mundo. Y en este caso lo que está haciendo es ponerse en la posición de alguien que está pidiendo limosna durante varias horas, donde la gente no entiende muy bien lo que ocurre, no sabe muy bien cómo comportarse, y como pueden ver se ven todos estos cuerpos alrededor del suyo, pero ella no interactúa con nadie, está en completo silencio y en esta posición fija que de nuevo asemeja a una escultura, y a la vez está siendo filmada siempre por detrás, nunca en sus piezas fílmicas aparece su rostro, sino que siempre de alguna manera está incluida la mirada del espectador como si estuviéramos encarnando ese propio cuerpo, ¿no? Vemos lo mismo que está viendo ella, entre comillas, porque también la estamos viendo a ella, pero hay una intencionalidad de ese punto de vista. Y es bueno, es una grabación que está hecha a 60 cuadros por segundo, así que es un video muy lento, todo pasa muy lento, el tiempo pasa muy lento, y entonces se produce lo que estoy diciendo sobre esta relación también con los medios y con el espectador, de que de alguna manera ella hace su intervención en el espacio público y ahí se produce una serie de interacciones con unos espectadores que no son unos espectadores preconcebidos, sino que directamente son los transeúntes de la ciudad, versus lo que pasa con el video y que está construido con una lógica y con una lógica temporal, después exhibido, ¿cierto?, en los contextos y en las salas del arte a gran formato, donde uno como espectador tiene una relación distinta con esa imagen. Bien, y en ese sentido también me salto aquí a la artista chilena Paula Baeza Pailamilla, con esta pieza que se llama Mi cuerpo es un museo, que primero se mostró en 2019 en Galería Callejera, instalada a las afueras del Mavi, donde ella, bueno, lo describe un poco como que se viste, ¿cierto?, de este traje tradicional, portando toda la joyería mapuche, cubriendo completamente su rostro, y de alguna manera esto es una pieza que hace una crítica a los saqueos de joyas textiles y utensilios de uso cotidiano y también de uso sagrado del Gualmapu, del pueblo mapuche, y que luego estos utensilios y joyas son exhibidas en salas y museos como desprovistos de su sentido y de su función, y de alguna manera por eso ella los regresa a sí misma, convocando su propio cuerpo como un museo y también obviamente haciendo una crítica y una ironía sobre esta como naturalización de los saqueos que no solamente han ocurrido en Chile, ¿cierto? Sabemos que en general muchos museos europeos tienen piezas de distintos lugares del mundo que están relacionadas a las colonias y que pareciera que fuera muy natural, ¿no?, estar mostrando todos esos objetos que están ya alejados de su función cotidiana o sacra, y bueno, y que de alguna manera van borrando la realidad, al sacar esos objetos de ese contexto, también van borrando la realidad de esos cuerpos y de esas culturas que han sido saqueadas. Y me gustaría un poco contarles sobre la escena del arte del performance en general en el mundo, como es el caso de la Venice International Performance Art Week, el Festival Performa en Nueva York y la Bienal de Performance en Buenos Aires, y en Chile, en este caso, la Trienal de Performance que se titula Deformes. Y rápidamente, y que tiene que ver un poco con lo que revisamos hoy día, estos libros que se pueden revisar, sobre todo el de Rosalie Goldberg y el de la derecha Diana Taylor, para quien quiera seguir introduciéndose dentro del concepto y del arte de la performance. Estos son algunos libros en Chile, bueno, de ediciones Metales Pesados, que además los recomiendo en general, todos los libros sobre arte de metales pesados, y especialmente este, que de alguna manera desarrolla el contexto del performance art en Chile, y el de Silvia Palacios Whitman, que era el último que les quería decir, que en el Centro Nacional de Arte de Cerrillo, esta muestra curada por Jennifer McCall sobre la obra de Silvia Palacios Whitman, es una artista chilena muy importante y muy desconocida, que vivió una parte importante de su trayectoria artística en Nueva York, que trabajó con Trisha Brown, que, bueno, expuso, o sea, en el Guggenheim, en el Moderna Museet también en Suecia, y ya. Bernardita, bueno, nuevamente quiero darte las gracias por introducirnos al mundo de la performance y las artes visuales y agradecer a todos quienes nos acompañaron hoy día e invitarlos a seguir disfrutando de las próximas experiencias digitales. Gracias. Gracias, Bernardita. Gracias a ustedes.